creo yo que pertenecer a la barra es algo muy bueno cuando estás en lo privado, pero precisamente cuando quieres buscar una aspiración un poquito más amplia o algo público, no dejan de ser puntos de vista privados o como asociación. También el sistema oral penal en que nos encontramos da pie a eso. Fue un sistema que en su momento yo estaba peleado con él, no lo quería. Ya que lo implementaron, me capacitaron, ahorita no concibo la justicia de otra forma. Es correcto. Pues ya hay elecciones para diputados, ya hay elecciones para senadores, ya hay elecciones para presidentes municipales. ¿Por qué no elegir por quién te va a administrar la justicia? ¿Por qué no hay que elegir a quienes van a ser encargados de resolverte, ¿no? Tiene que volver el Poder Judicial, los nuevos juzgadores tienen que recobrar los valores de la ética, de la honorabilidad, de la honestidad, ¿no? Del sentido común, emitir resoluciones con sentido común, pues ya no tan técnicas, ¿no? La parte que le falta al Poder Judicial para integrar a la ciudadanía es conformar ahí un jurado, perdón, no la Corte, un jurado. ¿Ustedes qué opinan? El catálogo se ha ampliado, cada vez se amplía más para la prisión preventiva oficiosa. Pues entonces, ¿dónde está quedando la presunción de inocencia, no? Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad, aunque ahora es jurídico, ¿no? Antro jurídico, desde que estamos haciendo estas entrevistas a candidatos de diferentes cargos a juzgadores, pero bueno, síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal Aarón Tapia, en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista, lo cual los invito a que le dé like a la página para que pueda seguir las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique estas transmisiones en vivo. También estamos en mi página, en mis cuentas de mi canal de YouTube Aarón Tapia. Ya estoy como mi abuela, así se le iba el rollo, pero bueno, en mi canal de YouTube, Aarón Tapia, dele clic a la campanita, suscríbase antes, luego dele clic a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75 y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram, Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Bueno, iniciamos y hago una corrección porque no, los tres van al fuero común, es decir, jueces acá locales en lo que corresponde al Poder Judicial del Estado. No sé por qué me fui yo con la finta de que Rodrigo Salas y Arnaldo Arnaldo Monge iban en lo federal, pero bueno, no, me equivoqué ahí. Y David Pesqueira, ahí sí lo traía ya muy tinteado, pero bueno. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar acá, aceptar la invitación, Rodrigo Salas. Gracias, muy amable, Aarón. No viene a dar clases de jiu-jitsu ahora ni de ballet. No, venimos en la faceta que hoy en día estamos con el aleno de plenitud de ser candidatos a juez oral penal y pues obviamente ejerciendo la abogacía. Muy bien, Arnaldo Monge. Arnaldo Monge, muchas gracias. Actualmente juez, ¿no? Actualmente soy juez. Sí, soy juez penal oral. O sea vas a competir por el mismo cargo. Estoy compitiendo por el mismo cargo. Así Muy es. bien. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. David Pesqueira. Muchas gracias a tu invitación a ti y a todo tu auditorio. Actualmente secretario de acuerdos en un juzgado de ejecución de sanciones penales. Y pues buscando la oportunidad que se me dé, ¿no? Muy bien, tú abogado litigante, ¿no? Sí, abogado postulante. También estaba viendo tu currículum, eres integrante de la barra sonorense de abogados. Fíjate que sí, estuve en las dos integrantes de la barra sonorense de abogados y también en la barra mexicana de abogados a nivel nacional. Y hace 2 años, precisamente buscando cuestiones independientes, prescindí de estar en la barra de abogados y en la nacional. Pensé que estabas todavía, porque no tiene fecha de... No, lo que pasa es que, no ponerlo de que ya no estás, pero lo comento abiertamente. Creo yo que pertenecer a la barra es algo muy bueno cuando estás en lo privado, pero precisamente cuando quieres buscar una aspiración un poquito más amplia o algo público, no dejan de ser puntos de vista privados o como asociación. Y creo yo que hoy en día, y precisamente con esta responsabilidad, pues el de la voz es sus propios actos, sus propios actos y acciones, y lo que uno dice, pues se hace responsable. Entonces, estar en un gremio, no dejas de apoyarlo con mucho gusto, pero al fin y al cabo no puede ser tu máxima expresión, ¿no? Sí. No, luego te iba a decir, y luego te iba a preguntar si no te hacían bullying, pero está cabrón hacerle bullying, ¿no? No, sí. Digo, porque la barra sobre ese abogado, o sea, como se ha opuesto, ¿no? Muy determinantemente a esta reforma y a la elección en sí, y dije, bueno, a lo mejor hay un barrista nada más que es candidato
que es Darbe López, que va al Tribunal de Disciplina, ¿no? Disciplina. De ahí fuera bueno, algunos que en lo público estoy en contra, y que es una basofia, pero luego en lo privado andan apoyando algunos, pues, o sea, pero bueno, es otro tema. Yo siempre me gusta iniciar por lo más básico, ¿no? Y que la gente, que creo yo que lo positivo, algo de lo positivo de esta reforma es que va a haber por lo menos un ejercicio, o lo ha habido, más didáctico hacia la población abierta, que es una realidad que el Poder Judicial pues era el poder como más alejado, ¿no?, de la sociedad. Y entonces yo siempre hago la pregunta, el cargo por el que están compitiendo, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que hacen? Iniciamos contigo, Rodrigo, un juez en materia penal del fuero común. ¿Qué es lo que se ve ahí y cuál es el desempeño que tienen que hacer ahí desde ese cargo? Claro que sí, Aaron. Pues mira, primeramente creo yo, y aquí está con otros candidatos, y aparte que tenemos a un juez en funciones, en mis 20 años que tengo de experiencia, tanto en penal y familiar, en lo personal nunca he tenido ningún conflicto o ninguna situación mala con alguno de los impartidores de justicia. ¿Dónde creo yo que está la clave? Pues precisamente como abogados tenemos la argumentación, existen los recursos, para cuando obviamente hay una resolución por parte de un juez, que vamos a enfocarnos en este caso del juez penal, pues no creo que se trate de andar contravirtiendo, difamando, haciendo comentarios, sino qué es lo que la ley nos provee. Entonces, con tu pregunta, lo que ahorita estamos buscando como el cargo, y yo como, en este caso, como abogado independiente y especializado, y ese es mi campo de acción, pues yo lo que he visto es, creo que el estar en la silla, pues es lo más importante, es saber dictar una resolución. Y aquí podemos hacer una distinción entre lo que es una resolución o un auto, es correcto, a una sentencia, porque el procedimiento acusatorio, que no es nuevo, pero lo hicimos como nuevo, del 2008, aquí se implementó en el 2016, o para la gente que creo yo que hay mucha desinformación de lo que los jueces penales realmente resuelven en una audiencia, y uno de los principios es la publicidad, para que la gente sepa qué es lo que se está resolviendo. Pues nunca he tenido ningún problema y he visto algo que pueda mermar realmente la reputación de un juez. Lo que creo yo que se debe de hacer, y es una de mis propuestas que pudiéramos hacer, es abrir el despacho del juez, ¿sí?, para que él mismo pueda explicar lo que está haciendo, una resolución, un acuerdo, y en este caso una sentencia donde se absuelve o se condena a un imputado. En materia penal el valor más prescindible que existe pues es la libertad. Yo creo que la vida también obviamente existe, pero que desde que está prohibida la pena de muerte, no que nos preocupemos por eso. Entonces, lo más importante es la libertad, y los jueces penales es lo que realmente está en sus manos. Determinar en una primera audiencia una libertad condicionada, a lo mejor una medida cautelar de prisión preventiva justificada, la orden de una prisión preventiva oficiosa, y ya lo que es de fondo, pues determinar la culpabilidad o la inocencia de un imputado. Muy bien. Ahorita que veo aquí al juez, y digo, mira, sí caminan con dos pies. Y de las cosas que hablaba ahorita yo, digo, obviamente lo digo de manera irónica, pues no, porque mucho de lo que se ha acusado el Poder Judicial es que pues han sido muy alejados y luego como que se sienten así, no todos, estoy hablando en un término así muy generalizado, pero esto que decía ahorita Rodrigo, de que abría el despacho del juez, ¿tú estás de acuerdo con esto? Porque son de las cosas que se han mencionado, pues insisto, el hermetismo del Poder Judicial en cuanto a poco transparente en explicar las resoluciones o sentencias que ahí se dan, y lo otro también hasta en los recursos públicos, que hace que no les corresponde a ustedes como jueces, sino ya una cuestión más administrativa, ¿no? Pero bueno, adelante, ¿tú estás de acuerdo entonces en abrir el despacho, como dice Rodrigo? Sí, de nueva cuenta, buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? La verdad yo sí estoy de acuerdo con la reforma. Ahorita hablabas de poco transparente, realmente había una opacidad tanto en las resoluciones como que eran cuestiones jurídicas, como las cuestiones administrativas, hasta para designar cada personal. En los jueces se designaba de acuerdo al pleno,
lo que decidía el Pleno, ¿no? Y que eran bien o eran malas designaciones, lo que aquí interesan eran que no se transparentaban, no se daba a conocer por qué se tomaban este tipo de decisiones. Ahora con la reforma viene y ataca eso, ¿no? En cuanto a la transparencia. La reforma era tan necesaria que la verdad mucha gente no está de acuerdo con la forma, ¿no? De una democracia procedimental directa de cómo se está designando. Pero de que se requería una reforma, son pocas las personas que se han opuesto a esa situación. Sí. El Poder Judicial por años seguía en lo mismo y no había una autocrítica. Yo creo que ya de esta forma la sociedad la está pidiendo, la está exigiendo. Al momento de que se está abriendo con la reforma el Poder Judicial, ahora toca desde los impartidores de justicia y todo el personal jurídico hacer lo propio. En este sentido es transparentar las resoluciones. Uno lee las resoluciones, son largas, técnicas, frívolas. Con latinajos. Sí. Derecho romano. En el Estado no se usa tanto, no es ese tipo de situaciones, usamos menos formatos. En el sistema oral nos están hablando mucho del idioma ciudadano, vamos a decir, un lenguaje ciudadano. Ese lenguaje ciudadano me tocó verlo de primera mano en Puerto Rico, en una participación, en una invitación de parte del gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, algunos jueces del país nos invitó y fuimos a ver un curso, ¿no? Es cómo se resuelve. Es lo más sencillo para resolver. Tan es así que parece a veces que se está en un mercado, ¿no? Sin romper toda la solemnidad. Tipo como el programa de la señora, esa de la jueza, quién sabe quién. Caso cerrado. Doctora, ¿qué? ¿qué? Doctora, sí. Sí. Polo, míralo, ahí está. No. Digo que obviamente es una simulación, es un programa. No está tan fuera de la realidad, pero así a fin de es cuentas. como Están hechos bolas en mesa, todos así, a ver quién. Y Esto ahí me les estás están hablando de una diciendo. experiencia en Puerto Rico, me dices. Pero es del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Ajá, es sí, la sí, forma sí. en que se maneja, ¿no? Tanto fue del Estado como de la Corte de Distritos de Estados Unidos, ¿no? Y así es la forma, y el lenguaje es para que entienda la gente, Claro. es al ciudadano. El Poder Judicial ya nos dio bastantes cursos, sobre todo por parte de USAID. USAID era un programa de Estados Unidos que nos apoyaba tanto en infraestructura como en capacitación. Y en la capacitación venían y nos daban ese tipo de capacitación. Y hace unos 3 años a la fecha que lo he estado implementando. Por ejemplo, no puedes dejar de lado ciertos tecnicismos, ¿no? Entonces, al momento de resolver, lo que en mi punto de vista es sacarlo tecnicismo primero para todas las partes, pero luego ya hablarle directamente al justiciable, ya sea a la víctima o al sentenciado en ese momento, ya al acusado, y decirle por qué está resolviendo de esa forma, ¿no? Decirle, mira Raúl, a ti se te encontró culpable por estos motivos, por este testigo que te vio, este que dijo así, esta prueba donde se hallaron tus huellas o esta prueba. Ya directamente el por qué le estás dando las cosas y por qué le estás dando al mismo tiempo el valor. También el sistema oral penal en que nos encontramos da pie a eso. Facilita. Fue un sistema que en su momento yo estaba peleado con él, no lo quería. Ya que lo implementaron, me capacitaron, ahorita no concibo la justicia de otra forma. Es correcto. Únicamente de así puede ser. Entonces, puede ¿consideras ser que justicia. puede suceder lo mismo con esta reforma? Eso es lo que yo. Aunque es una reforma electoral, ¿no? Yo creo que también queda corta que, bueno, la misma presidenta ha dicho muchas veces que va a venir una segunda etapa y va a ser desde la Procuración de Justicia con las fiscalías, los MPs y todo esto, hasta llegar otra vez al Poder Judicial, ¿no? Sí. Esperemos, ¿no? Sí, Porque yo no tengo dudas que la reforma vaya a tener, a su vez, bastantes reformas. Todas las leyes las tienen, ¿no? El Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales los tuvo en su momento. Y reformas muy importantes. Estas reformas las va a tener también, porque todo es perfectible. Así. Entonces va a llegar un momento en que no vamos a concebir más que de esta forma. Creo yo que así va a ser. Entonces no estoy peleado con la reforma.
Muy bien. Lo mismo, la misma pregunta. Sí, y tú que también eres integrante del Poder Judicial. Fíjate, nada más retomando a tu primera pregunta, básicamente la función del juez es dirimir controversias, ¿no? La función del juez es la columna vertebral de una democracia, ¿no? La función del juez es vigilar a los órganos de investigación que ejercen y procuran la justicia, y al final de cuentas vigila que se respeten los derechos al imputado, a la víctima, a los testigos, ¿no? Si un asunto ya llega con un juez, significa que ya todo lo demás ya falló, ¿no? Ya fallamos como sociedad, ya fallaron las instituciones encargadas de resolver el conflicto. Pero la misión fundamental también de un juez es unir. Tienes que volver a unir a la sociedad. Sé que en unos casos va a ser más difícil que otros, ¿no? Pero tú también, tu función de juez tiene que ser unir en un incumplimiento de obligaciones familiares, es unir una familia, una violencia familiar, unas lesiones, ¿no? Es básicamente eso. Sí, aquí ya retomando ya tu última pregunta, pues ya hay elecciones para diputados, ya hay elecciones para senadores, ya hay elecciones para presidentes municipales. ¿Por qué no elegir por quién te va a administrar la justicia? ¿Por qué no hay que elegir a quienes van a estar encargados de resolverte, ¿no? Que tengas, cuando tengas claro, una diferencia, ¿no? Únicamente lo que sí hay que hacer es que tiene que volver el Poder Judicial, los nuevos juzgadores tienen que recobrar los valores de la ética, de la honorabilidad, de la honestidad, ¿no? Del sentido común, emitir resoluciones con sentido común, pues ya no tan técnicas, ¿no? Básicamente, y recobrar sobre todo la confianza con la ciudadanía. Eso que lo hemos perdido. Ahorita la mayoría de los jueces están a puertas cerradas. ¿Sí me explico? Están a puertas cerradas. Para poder acceder a un juez tienes que hacer un caminito largo, pues, desde que el oficial, es más, desde el que te está en la entrada del guardia de seguridad, ¿no? Después el oficial, el secretario, el proyectista, ¿no? O sea, la secretaria de los jueces, ¿no? Entonces, sí hay que acotar ese camino para que sea más un contacto directo, ¿no? Juez ciudadano. ¿Y consideras entonces que esta reforma? No, la reforma pues de hecho ya están saliendo sí. Aquí, voten por mí, o sea, decir, mostrarte. No hubiéramos tenido la oportunidad, sí, ¿no? Sí, Rodrigo y Servo no hubiéramos tenido la oportunidad de participar, ¿no? Siempre se aplaude, ¿no? La renovación siempre se va a aplaudir, ¿no? Ya ahorita con esta reforma ya se acabaron los jueces intocables, ¿no? Ya los jueces, antes eras juez y eras juez para toda la vida, ¿no? Ya ahorita con esta reforma tú te le debes al pueblo. No funcionas, el pueblo te va a elegir, ¿no? Va a decir si te vuelve a dar su voto de confianza o no, ¿no? Básicamente. Sí, porque ahí anda rolando una corona. La lista de las tristezas, ¿no? No, yo creo que, Aaron, aquí lo que ocurre es que la ciudadanía tiene que estar bien informada y la negativa o ese pesar de la reforma es porque yo sí estoy de acuerdo y como abogado de afuera lo digo, y aquí que tenemos al juez, existe esa formación judicial, como también aquí también ahí lo tiene, y haber empezado de secretario o de meritorio, ir subiendo, eso te da el conocer internamente, pero con toda admiración y respeto les digo, bueno, ahora vamos a los que estamos por fuera y que esta reforma nos da la oportunidad a abogados como un servidor que están preparados, y no es echarte flores de preparado, pero tenemos la oportunidad de ir a congresos, a ir a congresos internacionales, tomar diplomados, tomar cursos. Entonces, toda esa función que a veces la tenemos por fuera, vamos a las audiencias y las presentamos y analizamos y argumentamos. Entonces, creo yo que ahorita esta reforma nos da la oportunidad a quienes tenemos un conocimiento no más ni menor, pero sí que tenemos también esa posibilidad de viajar, de atender, como bien decía el juez, bueno, estuvimos en Puerto Rico, bueno, espérame, es que también los abogados privados también se capacitan. Entonces, lo que abre esta reforma es la oportunidad de lo que en un principio se ha hecho por los tres poderes, buscar perfiles, candidatos, la idoneidad y pues el currículum de cada persona, porque sí estoy de acuerdo que no nomás por ser licenciado o tener 5 años o un promedio de 8, te abre la puerta de querer decir, ahí está el primer requisito, pero ahora esos filtros y que se estuvieron llevando a cabo, pues lo que estamos haciendo, o en mi caso, es precisamente la oportunidad que nos dan ustedes los medios de poder de alguna manera que vean el perfil y el conocimiento de la preparación. Yo siempre he convencido de que así como los jueces y los secretarios o nosotros tuvimos que, primeramente en la reforma del 2016, especializarnos con el sistema penal acusatorio, tomar clases de oralidad, que no nos diera miedo todo esto, y los jueces pues estaban ahí, ellos median y la fiscalía. Luego también está la ejecución de pena. Ya si vas a hablar una audiencia de ejecución de pena, pues haber tomado el curso. Y lo más importante que viene ahora con el Código incluso Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, la especialización en justicia para adolescentes.
No puedes tú estar en una audiencia y defender a un imputado que hoy en día ya ves todo lo que está pasando en los medios, que los jovencitos están haciendo actos delictivos, pues no nomás un abogado tradicionalista lo va a poder defender. Los medios exhibiendo, o sea, cuando hay una, ¿cómo le llaman? ¿Cómo el bien jurídico tutelado? Sí, del menor, pues. Sí, los derechos superiores. No, pues estar mencionando ni exhibiendo a un menor de edad, pues, ¿no? Y los medios también andan ahí como, y exigiendo, en el caso muy concreto de un choque que hubo donde lamentablemente murió un señor y su nieto, pero fue un menor el que ocasiona eso, y hay medios exigiendo que sí, qué pasa con la investigación, quién es el menor, y hacen una ola de teorías ahí conspirativas de que, bueno, y por otro lado también las autoridades, llámese fiscalía, han también cometido barbaridades en exhibir, no solamente, no hablo precisamente, hubo un caso de un menor que, bueno, el comportamiento de medios y de autoridades fue patético, y así ha habido muchas ocasiones, ¿no? En cuanto a, ibas a decir... Sí, no, te iba a platicar lo que yo siento, uno de los errores que hay más dentro del Poder Judicial, es la desinformación. La desinformación a lo bien que se trabaja dentro del Poder Judicial, de las buenas resoluciones que se emiten, del personal de 10 que hay también, ¿no? Sí, yo siento que ese es uno de los principales errores, que no damos a conocer todo lo bueno que existe, ¿no? Sí, a nosotros nos gusta a veces escuchar a veces lo malo, y la nota roja es lo que vende, claro, ¿no? Pero también se debería de enfocar en hablar, mira, pues tenemos esto. ¿Okay? Así es, totalmente. Ahora, ¿cómo verían, ahorita que hablamos, que también creo que si están de acuerdo en los tres en esta reforma, que ya lo han expuesto así, también creo que están de acuerdo que está incompleta? Bueno, aquí el juez Arnaldo Monge ya dijo, todo es perfectible, ¿no? Y van a venir una serie, él prevé que va a venir una serie de reformas a la misma reforma. ¿Estarían de acuerdo, por ejemplo, que hay quienes mencionan que a esta reforma, por ejemplo, se le podría poner, como en Estados Unidos, una corte ciudadana? ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Es más, uno de mis colaboradores aquí, mi estimado Rodolfo Montes de Oca, él es alguien que bueno, y fue fiscal, ¿no? Por supuesto que conoce de estos temas. Y él dice, yo creo que a mí la parte que le falta al Poder Judicial sería para integrar a la ciudadanía, es conformar ahí un jurado, perdón, no la corte, correcto. Un jurado. ¿Ustedes qué opinan? A ver, comenzamos, bueno, con el juez. Sí, a ver, juez. La verdad, yo creo que sería, para el justiciable, sería algo más satisfactorio, porque lo está juzgando sus pares, pues, sus iguales. Entonces, a lo mejor vendría un poco a legitimar las resoluciones, porque se da, ahorita hablaba el compañero, dice, ya no es el juez, no hay forma de llegar al juez. Entonces, ahorita sí hay forma de llegar ya al juez directamente, o sea, nos estamos enfocando a la materia penal, ¿no? Que es oralidad. Ya no es de que, no se puede llegar, vas a llegar con el juez directamente. Ahora sí ya no hay. Si eres imputado o acusado en su momento, no hay forma de evitar eso, ¿no? Ya no hay esas trabas, ya vas directamente ante el juez, ya no existe de que te va a atender o no te va a atender, está forzado a hacerlo para la mediación. Entonces ya se quitó esa barrera ahorita en lo penal. Entonces ahora lo que queda es ver, el juez, cuando está resolviendo, las personas dicen, es que el juez no sabe, el juez no cree esto, el juez se engañó con esto, o el juez no entiende esa situación. Ahora no, un jurado, como lo señala ahorita, que el que lo propone es el licenciado Rodolfo Montes de Oca, pues sería algo ideal, ¿no? Porque va a legitimar la resolución. Ya decir, bueno, desde el punto de vista de las personas que son iguales que yo, ellos consideran que lo que hice yo está mal, o que yo sí fui por estos motivos. Entonces, posiblemente le dé más certeza, porque aparte de todo, ya no va a estar de que el juez se vendió, que el Ministerio Público no supo hacer las cosas, no. Ahora es directamente un conjunto de personas, que como es en Estados Unidos, de 12 personas, que es las que están decidiendo, ¿no? Entonces, yo pienso que podría ser una buena solución. Sin embargo, sería algo muy caro, muy caro. Sí. En los costos, a mí se me figura que no sería algo viable, cuando menos no por el momento, porque sería sumamente caro.
y difícil de Sí, porque tienes que concentrar para empezar mientras esté el proceso, concentrar en, o sea, aislar al jurado, ¿no? Y que no esté viendo, que no se contamine por los medios, y luego menos que tenga el riesgo de que se le acerque a alguien para amenazarlo o algo así, ¿no? El día que para empezar por ahí es... El día que pierde el dinero se le tendría que poner. Y luego se les tiene que pagar. Se le tienes que pagar, se les ese es el principio de contradicción, lo como dice, refiere aquí el juez. En las audiencias de Estados Unidos, obviamente, se llama principio de, que lo tenemos aquí también, se llama el principio de concentración y continuidad de las audiencias. Entonces el juez está preparado, lleva a la audiencia, trata de minimizar cualquier retraso de audiencias, precisamente para que no se pierda el principio de inmediatez. Entonces, tener a 12 jurados, ¿qué va a pasar si uno se enferma en ese momento o por alguna razón no pueda continuar? Entonces, creo yo que es algo muy bueno porque lo hemos visto de alguna manera en las series, en las películas, pero tiene su complejidad. Sí. Ahorita, yo creo que los jueces fungen esa función porque son los que deciden en una audiencia, pero con conocimiento. En Estados Unidos el juez es el que va distribuyendo la audiencia y claro que le va a dejar la resolución final al jurado, pero aquí las objeciones, alguna pertinencia, alguna incidencia, pues el juzgado nomás se queda, esto lo escuchas, esto no, y quien dirige la audiencia precisamente son los jueces. Entonces yo creo que ahorita en lo que pudiéramos pensar en esa situación, yo creo que los jueces, que como les digo en mi práctica personal, siempre los he visto bien, o sea, conocedores, y por eso ese anhelo para mí de sumar y vocación de servir, y aprendes de ellos también. Obviamente, pues para mí los únicos maestros son los propios jueces de ir a ocupar el cargo, es precisamente llevar a cabo esos principios de contradicción, el principio de inmediatez, como dice el juez, ya ahorita en una audiencia está él, si no, pues no se puede llevar a cabo, entonces puedes argumentar, puedes tenerlo. Y lo que dice David, yo nomás lo agrego porque es una parte, si no decir mis propuestas de las capacidades que se pueda tener y que también decía el juez, se llaman que en materia familiar existe para los niños, sentencia de lectura fácil, que yo le llamo sentencia de entendimiento fácil. Hasta dibujitos le hacen. Sí, no, o sea, para que puedan entender, oye, una pérdida de la patria potestad, ya no vas a poder convivir con tu papá. Bueno, la juez tiene que explicarle a un niño, no le va a explicar el código completo de lo que resolvió, ¿verdad? Pues lo mismo en una resolución, oye, estoy decretando tu prisión preventiva justificada. Bueno, por esto, porque la fiscalía, pero que sea de un entendimiento fácil, porque ahora, como bien lo decías tú, viene el Tribunal de Disciplina, pues ¿de qué nos van a servir las resoluciones de los jueces si las van a estar poniendo ante ese tribunal a ver si lo hizo bien o no? Entonces yo creo que el juez es la primera eslabón de la cadena, el primer escalón que debe hacer su trabajo con este principio de publicidad para que la ciudadanía no esté desinformada. Muy bien, David. Pues básicamente el common law, ¿no? Que se dice ya en Estados Unidos que creo que todavía no estamos preparados para eso. Falta para un jurado falta mucho, ¿no? Falta mucho para eso por todos los costos que se han visto, ¿no? Allá, ¿no? Por la cultura, para ser un jurado, el estar descartando los abogados, el tiempo, ¿no? Sí creo que todavía falta mucho, ¿no? Para la época de un jurado, ¿no? Y contestándole aquí el ciudadano, no me estaba refiriendo básicamente a las audiencias. En las audiencias a fuerzas tienes que estar presente el juez. Yo cuando digo es cuando llega un ciudadano, una mamá desesperada porque a su hijo no sabe por qué lo internaron, porque está detenido, un papá, un familiar, ¿no? Esas puertas abiertas son las que yo digo, ¿no? De que puedan acceder a ellos, ¿no? Sin tantas trabas, ¿no? Básicamente. Okay, muy bien. Sí, ahorita en eso la traba no es del juez, ¿no? Es la propia ley. La ley lo prohíbe. No puede tener acceso un juez a una persona, a una de las partes, si no está la contraparte. O sea, tienen que estar las dos partes, ¿no? Entonces, no, si un juez hace algo, podría caer en responsabilidad. Si un juez atiende a una de las partes sin estar presente a la otra, es una responsabilidad. Se da entonces ese famoso derecho de oreja. El que vayan y le famoso alegato de oreja, le dicen. El alegato de vida. ¿No? Sí, pero ahí sí pueden recibir a una parte que no. No está la ya presión. no. Eso es el famoso alegato de oreja. Sí. Realmente es en lo escrito. Ya en lo oral, como todo es verbal, ya es lo mismo. O sea, antes se hacían los alegatos y el litigante por lo regular
quería pasar a hablar con el juez para explicarle bien en qué consistía. Ya eso ya no se da. Sí, entonces. verbalmente En materia es más penal, emocional, ¿no? Verbalmente es más emocional como escuchas. Sí. Entonces es lo que quería hacer el litigante. Ahora, Pero como tenía todo que es- estar la otra parte, si no... No, antes se hacía sin la otra parte. Se hacía sin la Ahorita parte. ahora se ya hace lo ahorita. puedes hacer con la otra, Pues, ¿no? sí, pues por eso a mí siempre me ha sorprendido de esa manera. O sea, ¿por qué el juez se va a reunir con Sí. con una parte? Ahora no, ahí está Con la las puertas prohibición. cerradas. Está la Ahorita prohibición la de... prohibición esa que dice el juez es el debido Porque ya proceso hay y el oralidad. derecho de lealtad de las partes, ¿no, juez? Sí, entonces, las dos partes, si una parte quiere hablar con el juez, tiene que ir las dos partes, la parte y la contraparte para poder hablar. Y No por lo puede general ser no uno se solo. lleva esa audiencia porque el Ministerio Público no quiere ir. No, sí se lleva. No, sí, sí, pero sí. no es... Por lo, ya en la, ya en ajá, la práctica. En la dices. práctica. Sí, El claro, Ministerio la Público práctica es es difícil de diferente. conseguir al Ministerio Público para Sí. poder estar ahí, que los dos Ya en la platiquen. práctica realmente no se da porque vas a empezar la audiencia y ya están las dos partes, y ahí mismo lo hacen. Ok. Entonces ya no necesitas irte... Eso es lo puerta cerrada, penal, ¿no? porque lo- Materia penal. Pero lo mercantil y lo familiar sí sigue existiendo ese Pues fíjate alegato que de- los principios de oralidad, el primer procedimiento oral, pues llegó en la materia penal, ahorita ya está la materia laboral y la materia mercantil, entonces como ¿La lo refiere oralidad? bien el juez, sí, la oralidad. Ya esas alegatos de oreja se han acabado porque prácticamente todas las audiencias son orales y vas a tener el principio de inmediatez de un juez, entonces ahí enfrente de él con las partes, que es lo que dice el código, que es esa prohibición, que yo no puedo atender a ninguna de las dos partes por separado, en esa misma audiencia, aparte de que se queda grabado, entonces un juez protege su trabajo, su investidura, de decir, aquí los escuché, y si no les parece podrán hacer el recurso o el incidente correspondiente, pero ahorita ya en materia, por lo menos laboral, mercantil, el Código Nacional viene a nivel civil y familiar, pero entra en vigor forzosamente en toda la República hasta el 2027, ahí probablemente todavía pueda, pongo los autos para alegatos, entonces te dan 6 días comunes, y ya que los haces por escrito, como bien lo refiere el juez y nosotros también como practicantes, es que no me los van a leer y no los van a entender, entonces buscas la emoción o buscas esa oralidad, que hoy en día en materia penal es lo que está haciendo. Ahorita que decía, bueno, y si no les gusta, pues me acordé de con que no salgan nomás como Groucho Marx, ¿no? De estos son mis principios, si no te gustan tengo otros, órale, ¿cuál te gusta? Pero bueno, el sistema acusatorio, ¿no? Que es el mal llamado ya, porque ya tiene tiempo, nuevo sistema de justicia penal, pues su principio, su eje es la presunción de inocencia, ¿no? Es lo que rige todo el sistema. Es un principio de derecho en realidad que siempre ha existido. Sí. O sea, siempre el derecho penal ha existido. A lo mejor Pero antes era al revés, ¿no? ¿Cómo le llaman? El inquisitorio. Pero en Inquisitivo, teoría, sí, la en teoría tradicional. así era, ¿no? Igual, nomás que... Nada más que te echaban guay y luego primero demuéstrame, ¿no? Entonces es. en la realidad era... Pues, Así es. pero ahora, para allá es donde voy, pues es que parece que vamos otra vez en camino en sentido contrario, ¿no? Porque el catálogo se ha ampliado, cada vez se amplía más para la prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿dónde está quedando la presunción de inocencia, no? Yo les quería preguntar sobre eso. ¿Ustedes qué opinan sobre este amplísimo catálogo que va en contra de todas las medidas de incluso de la Corte Interamericana, de Derechos Humanos? Va en contra de todo, pero pues no sé, aquí somos muy sui generis y como que no importa, pues no, pero ¿qué opinan de esto? ¿Se debe otra vez de bajar la ampliación que hicieron del catálogo de los delitos que forman parte de la prisión preventiva oficiosa? ¿Se dejan Mira, así? ¿Qué opinan? Como bien sobre preguntas, Aaron, yo creo que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana Penal ha establecido que si no vamos a decir inconstitucional, porque nosotros tenemos nuestra propia constitución y como bien dice, ahí está tipificado y señalado la prisión preventiva oficiosa, no menos es cierto que a nivel internacional han dicho que es inconvencional. Entonces, si nosotros como abogados vamos entendiendo que es inconvencional y no se debería de aplicar, nos están mandando señas muy claras que la prisión preventiva oficiosa, que quiere decir en automático aplicarla, pues vulnera derechos fundamentales y uno de ellos es como acabas de decir, la presunción de inocencia.
como bien lo refiere el juez, la presunción de inocencia ha existido desde siempre, nomás que antes todo el procedimiento anterior, tradicional, era inquisitivo, la persecución era casi del puro Ministerio Público, y como todo era de alguna manera encerrado, no se defendía, pero no había esa publicidad. Hoy en día están las audiencias, tú puedes ver en YouTube, en TikTok, precisamente cómo los abogados defienden la prisión preventiva justificada en un momento de un debate o la oficiosa, entonces ya da más pie a que cualquier persona pues puede ser, como bien dices tú, de este catálogo de delitos que están dentro de la prisión preventiva oficiosa, pues va un aumento y parece que fuéramos en contra pues de los estándares internacionales, pero por lo pronto yo en lo personal, en cada audiencia que el fiscal o nos pide la prisión preventiva, ahorita no estamos hablando de justificada, pero oficiosa, pues claro que hacemos valer los argumentos. ¿Por qué? Porque creo que vamos en detrimento, como bien dices tú, vamos como los cangrejos hacia atrás, que aún así está aprobada y aún así es legal. Y aquí es donde yo siempre como candidato a juez he hecho una distinción para que la ciudadanía pueda entender. Una cosa es el derecho y otra cosa es la justicia. Entonces a veces el derecho es lo que se aplica y puede ser o no puede ser justo, pero nosotros como abogados, o en este caso los jueces, que tienen a veces el impedimento de poder hacer justicia, sino con el mismo derecho que hay, entonces creo que la justicia le está quedando a deber a la ciudadanía, pero ese ya es problema de los legisladores o con los jueces haciendo precedentes para que se pudiera cambiar la ley, pero entonces el derecho está. Y entonces nosotros como abogados pedimos el derecho, la aplicación de la literalidad, la taxatividad, y ahí es donde entra ese conflicto con las normas con los precedentes internacionales, y yo considero que la prisión preventiva oficiosa sí excede de la prisión, de la presunción de inocencia. Pero entonces nos van a preguntar, oye, los derechos de la víctima, ¿también tiene derecho? Sí, pero para eso se garantiza el procedimiento, y si no, obviamente el turno del juez va a ver cómo ellos en audiencia defienden precisamente esas medidas cautelares y el por qué, independientemente sea prisión preventiva oficiosa, decretan una prisión preventiva justificada. Es todo un debate. Así es. Digo, sí se ameritan en ciertos delitos donde el acusado, pues a lo mejor puede representar un peligro para la sociedad o el riesgo latente de fuga, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y también ciertos delitos, pues, ¿no? Que está cabrón que dejes en proceso, que lleve el proceso en libertad. Ahorita nos explicará ya más a fondo el juez, pero sobre todo, ¿sabes qué? Esta ampliación, porque a mí me parece desmedida, ¿no? Ya exagerada. Tampoco es que venga a resolver, y eso no lo digo yo, lo dicen ahí estudios muy serios, académicos, donde no ha venido a resolver, porque eso sería lo más importante, que baje la incidencia delictiva, ¿no? O la violencia, y no ha resuelto eso. Entonces, ¿para qué? ¿De qué sirve tener tanta gente en la cárcel? A mí me parece más un riesgo metiendo a la cárcel, porque de repente unos llegan ahí medio que vamos a decir robo famélico, y luego ya salen graduados ahora sí y con chamba, cabrón. Y lo que le cuesta al ciudadano, pues más que nada lo que nos cuesta a nosotros como luego, ciudadanos, exactamente, ¿no? Esa es otra, ¿no? Pero bueno, ¿qué opina usted, juez, de todo esto? Juez candidato. Sí. Como lo comentaba aquí el compañero, ya está la convencionalidad, o sea, sí hay un catálogo de delitos de prisión preventiva, pero no siempre se aplica, se tiene que justificar el momento. Y realmente una de las reformas que se ha movido mucho y que se sigue todavía usando como argumento de la elección de jueces es que los jueces sueltan a las personas. Bueno, está la mesa giratoria. Ese es muy ambiguo, sesgado muchas veces, y digo, sí, es tampoco respetar los criterios, ¿no? Del juez. Sí. Me hace muy mañoso, pues, ese y luego muchas veces no vienen ni siquiera bien integradas las carpetas desde las fiscalías, ¿no? Pues por eso los jueces pueden salir a decir, es que esta es la realidad. Exactamente. Sí. Entonces, retomando el tema ahorita, al momento de aplicar la medida cautelar, que ya sea medidas en libertad, de las 13 que hay, o la medida de la más lesiva, que es la prisión preventiva, pues el juez tiene que hacer un razonamiento de por qué sí y por qué no, ¿no? Pero a nivel internacional se ha visto mucho de que no se puede imponer esa medida porque atenta contra el principio de presunción de inocencia. En otros países, para poder solicitar
que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva o una orden de arraigo, como le señalan también, se tiene que ahí demostrar que hay pruebas, ¿no? Para ese tipo de cosas. Aquí, sería la justificada, pues, ¿no? Sí, exacto, le quitas lo va automático. justificando. Aquí en México tenemos una particularidad con el procedimiento, es muy sui generis, no es a nivel internacional, no hay otro igual, que cuando llega con el juez para que lleve un proceso, para que sea procesado esa persona, tiene que ver un hecho que se establezca como, o sea, que con apariencia de delito, ya para empezar, y otra, que esté la probable participación de la persona. Entonces, ya con eso se hace la mitad del trabajo que se solicita en otros lados para poner la prisión preventiva, vamos a razonarla, a llamarla así, ¿no? Pero ya después también viene a veces siendo necesario cuando la víctima corre riesgo, en el delito de violencia familiar, está la persona y están ahí los informes de la policía que vino ayer y se lo llevó la policía, vino todo el día y se lo volvió a llevar la policía, o lo golpearon y huyó y ya no lo encontraron y hasta ahora lo agarraron. Entonces, hay veces que sí es necesaria, ¿no? Sí. Pero, ahora bien, hay delitos que por sí solos son atroces, pero para demostrarlo se requieren pruebas, un proceso. Pero hay datos de pruebas que hacen suponer que esa persona lo cometió. Entonces, en ese sentido va la prisión preventiva oficiosa, porque está dando por hecho que ya hay ese depende tipo de mucho de la carga de la prueba. ¿Cómo es la...? Aquí la carga de la prueba no hay una prueba tasada, sino que de esa apariencia de delito y que haga probable la responsabilidad de la persona. Entonces, por eso viene la prisión preventiva en ciertos delitos que siempre oficiosa, ¿no? Porque se dice, este delito es muy atroz y esa persona ya se demostró que esa persona puede ser probable. Rompe en principio la presunción de inocencia, pero muchas veces es para la protección de la propia víctima o de que no se vaya a sustraer. Hay motivos para suponer que se va a sustraer de la acción de la justicia. Así es. Entonces, por eso se amplió el catálogo. Pero volvemos a lo mismo. Aplicando un test de convencionalidad, no se aplica la prisión preventiva menor oficiosa, sino que se pide que se la justifiquen al Ministerio Público, se le está pidiendo. Tan es así que el amparo se conceden a un delito de prisión preventiva oficiosa, que la misma ley señala que no procede contra delitos de prisión preventiva oficiosa, pero cuando la está dando el juez de garantías, el juez de distrito, está poniendo que, aun cuando es de prisión preventiva oficiosa, sin embargo, no se puede ejecutar la orden de aprehensión. Muy bien. Sí, podemos usar también más las salidas alternas, a lo que me refiero, uso de brazaletes electrónicos, pero nos cuesta muy caro, ¿no? El arresto domiciliario, ¿no? Y tratar de buscar imponer garantías para que el imputado, pues, comparezca, pues, que ¿dónde te duele? Te pongo una fianza más alta, pero garantizar su comparecencia aquí ante el juzgador y su responsabilidad, ¿no? Y las advertencias que se le hagan en su momento, ¿no? Creo que se podrían hacer, es caro, cuesta, no tenemos la infraestructura, ¿no? Pero pues es algo que se puede estar viendo, ¿no? Y desde la voz de un juez, el estar diciéndole a nuestros superiores de, hey, mira, fíjate esto, ellos se los pueden hacer llegar a las personas correctas, ¿no? Las idóneas para que implementen más eso, ¿no? Ahora, siguiendo con la presunción de inocencia, se ha venido mucho el tema que pues han dado calientito las últimas semanas, la apología del delito por los vatos estos de... claro, a mí no me gusta pinche música esa de ni el reggaetón ni la chingada esa de los corridos tumbados, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, es más, caso así concreto, lo que le pasó al grupo ese que le quitaron la visa, los que alegres de Terán, del Barranco, del Barranco. Sacan imágenes de un presunto, porque hasta donde yo sé, pues no lo han agarrado, nadie lo ha enjuiciado, y es un presunto narcotraficante, ¿no? De cierto cártel ahí. Entonces dicen, eso es apología al delito, porque todo el mundo sabe o presume saber que se dedica a eso, ¿no? Ese personaje. Pero entonces aquí, a ver cómo juzgarían ustedes esto, porque hay una presunción de inocencia, y ese personaje que dicen que es el jefe de un cártel, pues resulta que no ha sido juzgado por nadie. Entonces aquí dice, entonces, ¿dónde está la apología del delito?
Pues mira, yo lo que considero ahí ahora en este ejemplo que pones muy claro y muy conocido, pues la presión de inocencia la tenemos todos desde que nacemos, para empezar. Sí. La gente no lo sabe, desde que nacemos somos inocentes de todo lo que ocurra en la sociedad. Número 2, aquí está un valor muy importante que incluso está en la Constitución, que es el derecho de expresión, el derecho de libre desarrollo de tu personalidad, a la música que te guste, a incluso pues tu perspectiva de género, etcétera, diversidad sexual, etcétera. Pero ¿qué está ocurriendo? No debemos, creo yo, como abogado, pero esto lo digo como persona sociable, una de las tareas del gobierno es pues prevenir el delito, entonces tampoco puedes tú estar permitiendo donde son, y lo acabamos de ver en la Expo GAN, en las fiestas del PITIC, 200,000 gentes, donde estés incitando o donde estés proyectando algo que, si bien es cierto, aquí no se creo que se está metiendo con lo que es un delincuente, no es un delincuente, es presunto inocente, no, simplemente pues es el género y están pasando proyecciones, ¿no? En ese contexto, ¿qué pasaría si en una proyección pasaran imágenes religiosas y los que son ateos tienen otra profesión, otra creencia religiosa? Entonces creo yo que aquí, enfocando a como juzgador, pues si me llegara un asunto de eso, digo, ¿pero dónde están las pruebas? Porque una cosa es decirlo también nuevamente al aire, y sabemos socialmente, los sociólogos que digan, o los psicólogos, claro que afecta, va en detrimento a la sociedad, y eso genera más violencia, etcétera. Pero bueno, y aquí lo podrá decir realmente el juez, ¿dónde están los datos de prueba o la prueba fehaciente como para yo determinar pues que estas personas, en este caso el grupo, están cometiendo un delito? Porque si te vas a lo que dice el Código Penal, pues, salvo que de aquí a esa fecha haya salido, no he visto, la apología del delito es incitar, obviamente, pero no existe un delito de proyectar imágenes tal cual, donde uno pudiera cuadrar que esa conducta de los ¿cómo se llama? De los artistas, pues están coludidos a verlo. Ya lo hemos visto también, y lo digo, no quiero decir, pero meterme en camisas de varas, pero los Juegos Olímpicos tampoco pueden usar artistas y deportistas las imágenes de los aros en una forma bélica o algo. Entonces tú te vas, creo yo que aquí tiene que ver más que nada con la conciencia de las personas en ese punto. Pero también la letra ahí va, ¿no? Me imagino, porque están pasando imágenes y con la letra que, o sea, sí, que incita, está la libre expresión, pero hay menores, ¿no? Por a veces claro, hay menores y están hablando de... Es que sí existe la apología del delito, si en el texto dice, y eres muy hombre, ¿no? y vas a ser el más cabrón, sí. Pues creo que sí hay apología del delito ahí, pero en lo que es una proyección, ¿dónde ha sido juzgada esa persona? Pues que ya se declaró que es un... pero es que tuvieras que meterte con, por ejemplo, con los derechos de autor. ¿Por qué? Porque si hablas de la canción, que quitamos las imágenes, pero ya te metes con una canción que están registradas, y está el registro mexicano de la propiedad industrial, de los derechos de autor e inventos, etcétera, pues primeramente que me nieguen que esa canción... No, bueno, es que tú estás preguntando de fondo. Entonces, si uno fuera juzgador, y eso, obviamente, yo no estaba, pero como abogado defensor, pues tienes que defender, hoy me están imputando una acción o algo con apariencia de un hecho delictivo, pues primeramente demuéstrame que lo que estoy haciendo por lo menos esté en el Código Penal para poder. Entonces, yo no he visto aquí que todas las canciones que han de ver en Spotify, en YouTube, en donde tú quieras, estén registradas, o que ya una autoridad nacional o internacional se haya pronunciado que esa canción es delito, es apología. ¿Por qué? Porque es la libertad de expresión de las canciones. Si tú te vas a canciones de otros artistas que no manejen canciones bélicas o correos bélicos, pero que tengan canciones de incitar a la depresión o a una canción romántica, algo, y se llaman suicidio, pues tú exacto. Que me iba a volver diabólico porque escuchaba Motley Crue, Shot the Devil, grítale al diablo. Contigo, ¿no? Pues el signo. Totalmente. Con la de Hotel California. Exactamente. Entonces, ¿cómo le llegaría a no me volví ni siquiera, no me volví ni cerca de ser satánico ni nada. O sea, que hay una sanción también, primero, y regulado, y eso creo que todavía no sé, salvo su mejor opinión, para poderlo juzgar. Es obligación de legisladores, a final de cuentas, ¿no? Desde mi punto de vista no hay apología del delito, porque no nomás, o sea, es poner las imágenes, ¿no? No hay como lo manejó el licenciado, no hay una incitación a cometer un delito. Entonces, es algo genérico, prácticamente no podría si la persona lo comete o no podría decir, es que estaba viendo esas imágenes, estaba escuchando esas músicas. No, viene otro tipo de cultura, viene otro tipo de relaciones, otros factores
que creo que no es propiamente la música o las imágenes, ¿no? En sí. Es que preguntan, ¿estos jueces serían los más cercanos a la población en general? Dice, me imagino que los Yo que creo más... que lo que se refiere es el principio de inmediatez en cuestiones penales. Creo yo que esa es la diferencia de justicia y de derecho. La sociedad y la ciudadanía tiene un concepto, no digo desinformado, pero te digo, a veces las películas o las series o la realidad que supera la ficción, a que los jueces pues están ahí también para la población. Oye, es que tengo el caso, vamos ahorita a lo penal, pero el caso familiar, la guardia y custodia, derechos de convivencia, no me prestan amigos, o sabes que detuvieron ilegalmente a mi hijo, se lo llevaron sin avisar. Entonces creo que la función del juez, claro que es estar cerca a la población, pero como lo he dicho yo y como el juez lo manifestaba ahorita, es a través de una sala de audiencias donde es mi función, mi obligación, porque si no, ahí sí creo yo que por fuera, cercano a la gente, los sacrificios, y ahí lo podrá decir, yo estoy dispuesto a hacer el sacrificio como ciudadano de ser juez, pues que no tanto se tiene, no pueden andar muchas reuniones, no pueden estar mucho con contacto para no viciar precisamente la administración de justicia. Entonces, si es cercano a la población, creo yo que hay que saberlo hacer con los canales procedentes legales para no viciar o no entrar en un conflicto de interés. Sí, porque no, digo, también el discurso es también medio engañoso, ¿no? Porque pues, no es que anden como los políticos de las colonias ahí, no, pero bueno, yo me imagino que la pregunta era relacionada en cuanto a que, o sea, el cargo de ustedes es lo más inmediato en el sentido del servicio que dan hacia la sociedad. Yo creo que, por ejemplo... Es el personal, ¿no? Está el personal de... Sí, pero no, hablando de jueces, dice... O sea, ¿qué jueces son los que tienen... Es la primera instancia, la primera controversia que ahorita es un juez. Pero, ¿qué tipo de jueces son los que tienen más carga de chamba? ¿El penal, el mercantil, el familiar? Entonces, por estadística. Por la pregunta, creo que yo entonces... que entonces sería el juez familiar el que está más cercano, porque es el que más demanda recibe... es que todos los jueces, Aaron, dependiendo de la materia, todos los problemas laborales, el juez primero es el juez laboral, también, donde están todas las demandas, todo lo que está pasando, los maestros, todo lo que tú gustes, sus demandas laborales, pues el primero, que si no llegas, como bien decía David, esa justicia alternativa y todos los canales de mediación, etcétera, pues vas a tener que ir a una controversia, el primero en cualquiera de las ramas, que en este caso estamos como jueces penales, el administrar justicia, el que va a resolver en primera instancia es el juez penal. Yo creo que ese es el más próximo a la población. Para ir cerrando, lo que consideran ustedes que falló el Poder Judicial, porque ha habido mucha controversia, pues, ¿no? En toda la reforma, un enfrentamiento... con el Poder Ejecutivo, bueno, quizás primero buscado de inicio de origen por el Ejecutivo, pero luego una confrontación también me pareció estridente y muchas veces con unos argumentos, me parece a mí, y esa es mi opinión, no de todos, no, pero sí del común denominador de la gente que integra el Poder Judicial, pues a veces exagerados, ¿no? Muy dramáticos y considero que de repente se van hacia un extremo hablando de dictadura, híjole, que yo me imagino que ha de decir un chileno que vivió la dictadura de Pinochet, no sabe lo que es dictadura, o un argentino, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿qué consideran que el Poder Judicial falló y qué es lo que se debe de conservar de él? Iniciamos ahora a ver contigo, David. Pues ya como te comenté en el inicio, el Poder Judicial falló al no exponer, ¿no? No comunicar lo bien que se hacen las cosas. Yo te voy a decir que en estos 19 años que tengo yo ahí dentro del Poder Judicial, ¿no? En la Administración de Justicia, nunca he visto ningún acto de corrupción, ¿no? En lo personal no he visto. Y de autoritarismo, ¿no? Porque se habla mucho de grupos de poder dentro de acoso. Hay grupo de poder, hay acoso. O sea, hay veces que ya no tenemos... Te lo digo como jueces de 100, ¿no? Era lo que te comentaba, que debemos de recuperar la honorabilidad, el sentido común, el respeto, ¿no? Con esta reforma se va a acabar también el nepotismo y los propios grupos de poder, ¿no? Y el nepotismo no nomás se da de meto a mis familiares, no, sino que meto a mi sobrino, meto a mi compadre, ¿no? Yo pongo a mi esposa allá, tú pon a tu esposa acá, ¿no? O sea,
se da, pues se esconde. Y creo que con esta reforma se van a hacer las cosas bien, se están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Muy bien. Arnaldo Monge. Igual considero lo mismo la opacidad que había en el Poder Judicial. No sé, y la falta de explicación de por qué se hacían las cosas. O sea, no había una autocrítica, no había una... pues no había una obligación de señalar del por qué se hacían las cosas. Ahora sí, ya con esto se va a obligar. Yo creo que en un momento vamos a estar como los diputados. Para los diputados no tienen que hacer un informe de trabajo y sin embargo lo hacen. Entonces yo creo que también nosotros vamos a llegar a un momento de estar informando las labores que hacemos en cada cierto tiempo. Y no nomás en lo particular cada juez, el Poder Judicial, porque hizo ciertas cosas. Entonces, esa situación que antes no se daba, ahora con la reforma se va a dar, y creo que la ciudadanía lo exige, quiere esa transparencia ahora. ¿Qué es lo que rescatarías que dijeras, esto sí yo creo que no se debe mover? Nomás a lo mejor al momento de escoger los perfiles. Aquí con los compañeros no habría problema, los dos están demostrados que son grandes abogados, que tienen grandes características para hacer. No, a ninguno de los dos les veo problema para hacer, en un caso llegar a ocupar el cargo, serían buenos elementos, ¿no? Sin embargo, no todos es así, ¿no? Se ha demostrado que hay candidatos que no deben haber pasado, entonces a lo mejor más vigilancia en cuanto a la idoneidad de los candidatos. Aunque es algo hasta positivo también, que lo sabemos, pues vemos y se sabe, porque hay un escrutinio también de la asociación civil, que por ejemplo sacaron algunos nombres por ahí de abogados que son candidatos y que han tenido ciertos vínculos con el crimen organizado, ¿no? Y bueno, pues hay algunos que dicen, bueno, que el vínculo era que ha defendido a abogados, pues, entonces, pero pues, y eso es una ilegalidad, ¿okay? Entonces, digo, a lo mejor, ya en la realidad, uno como ciudadano dice, no es lo deseable, ¿no? Que abogados que están muy relacionados y que siempre defienden a personas acusadas de narcotráfico, pues no me gustaría arriesgarme a que se llegara uno como un ciudadano común de pie, pero yo creo que pues de todas maneras están en todo su derecho, porque es el oficio del abogado, ¿no? Defender a quien pues pero insisto, me parece que es positivo porque ahora, bueno, están al ojo público y te enteras, ¿no? Entonces ya tú dices, bueno, pues yo no voy a votar por ese, o si voto porque yo considero que no es ninguna ilegalidad, bueno, pero antes pues era más cerrado, dentro del Poder Judicial, pues ahí se decidía cómo, aunque bueno, ya sabemos que hay exámenes y todo esto, ¿no? Pero ha habido ocasiones muy documentadas también donde se han exhibido, pues, actos de corrupción en la manera de cómo han permitido la llegada a acceso a ciertos cargos no de todos, pero sí los ha habido también, ¿no? Sí, claro que llegan de manera indebida, ¿no? Sí, pero gracias a esos espacios como los que usted nos está brindando a nosotros, tenemos la oportunidad de presentarnos a la ciudadanía, ¿no? De poder exponer nuestras ideas y ponerle cara, un rostro a la justicia, ¿no? Esta reforma vino a cambiar mucho la percepción de la gente. Yo le pudiera llamar ahorita que estuvo de moda la película y lo que es el cónclave. Haz de cuenta que es el cónclave judicial. Sí. Antes, esa secrecía, cómo estaba. Entonces yo no hubiera tenido nunca una oportunidad de servir. Yo le he llamado a mi campaña el anhelo de querer ser juez, porque es un anhelo, es una vocación de servir que en toda mi práctica, en las dos ramas que llevo, que es familiar y penal, que también están los jueces familiares, decidí penal porque todavía la libertad se me hace el valor más fuerte, ¿no? Para poder impartir justicia. No hubiera tenido esa oportunidad de llegar. Ahora con esto, pues obviamente lo que yo he hecho como abogado, en mi preparación, mi perfil, mis estudios, trato de que obviamente, pues privadamente era para los clientes, pero si ahorita se me presenta la oportunidad de brindar a la ciudadanía, a la sociedad, al Poder Judicial, precisamente el conocimiento con las máximas de los jueces, pues eso es imparcialidad, la objetividad, pues creo que nos deben de dar la oportunidad para tener no nomás a lo que han estado diciendo que corrupto el Poder Judicial, etcétera. Bueno, no nos consta. Y en mi caso, a mí se me abre una oportunidad. Creo yo que ese cónclave judicial hoy en día se abre para esa transparencia, pues de un voto popular, y hay
Y así como está, si te queda chica la silla, pues renuncia, ¿verdad? Y si no, o sea, que puedas tú demostrar que si te escogieron o tú te consideras, porque uno es primeramente las credenciales, no me metí a un juez laboral ni mercantil porque no es algo que, si bien es cierto, los jueces al fin y al cabo imparten la justicia en su área, tienes que conocer, como el juez y aquí el compañero de tantos años, el procedimiento penal, pues para sentarte en la silla. Entonces, en mi caso, lo veo como algo muy positivo y la gente le tiene miedo como pasó en la pandemia, crisis es crecer. Entonces también vinieron de alguna manera a querer cambiar esta reforma y abrir las posibilidades de cualquier persona, ¿no? Pero sí coincido que los perfiles idóneos o los que sean candidatos, a lo mejor eran muchos, poquitos, quienes los escogieron, bueno, van a tener la oportunidad con este programa de evaluarnos, conocernos y lo más importante, pues va a estar el día 1 de junio en la urna ahora. Muy bien. Bueno, para finalizar, no sé si alguien quiere decir algo más que no sé, que se le haya quedado en el tintero. Si no, para que nos den entonces su nombre, ¿cómo se llama? El número, el distrito al que van, todo esto. Arnaldo, a ver, empezamos contigo. Pues mi nombre es Arnaldo Monge Ramírez, es mi nombre completo. Los 3 compañeros pues somos del circuito 1. Los 3 van por el mismo circuito. Aquí nos pusiste de competencia, verás lo que va a pasar saliendo de aquí. Dos contra uno, ¿eh? Todos aquí en Hermosillo, ¿no? Y mi número es el 14, como se me está identificando. Okay. ¿Qué color es? Amarillo dorado, es un poco más dorado mostaza, Sí, es un color batalloso, no es tan fácil, ¿eh? Este color es el que tocó un color distinto a su nominación. Sí, y hay que aclarar que ahora viene, hay como en la primaria, ¿no? Viene, en mi caso, Pesqueira Armañac David Arturo, ¿no? Número 18, ¿no? Igual. 18. Distrito... Circuito Sí, 1, 35 municipios nos tocan. Es correcto, boleta amarilla dorada, votar el día 1, ya está, ubica tu casilla, INE.com, ya hay que buscarla para que puedan, pueden poner entidad sonora, el número de su sección, y les va a aparecer las consigan casillas. el acordeón, ahí metes tu sección y ahí te dice dónde. Bueno, yo ya me metí. Yo estoy como el número 20 y un honor estar aquí con mis compañeros en esta mesa de entrevista, y lo más importante, creo yo, independientemente de los resultados, llegó para quedarse, es una oportunidad para crecer y claro que se va a ir mejorando, ¿no? Yo la verdad lo veo muy positivo y aquí ahorita que tengo, porque no había tenido la oportunidad de estar con el juez fuera de lo que sería una audiencia, pues siempre reconocer que la impartición de justicia es una tarea, creo yo, y sería en caso de estar la silla muy difícil, pero justicia objetiva y todo lo que implica el sacrificio. Y ahí es donde, pues, antes de juzgar a la ciudadanía como jueces, primero que den la oportunidad tanto a los que ya están, que conozcan de un trabajo. Yo creo que ellos han aprendido, porque no tenían Facebook. Hoy en día ahora todos somos amigos a través de las redes sociales con los jueces, y entonces también ellos pueden ver el trabajo. Entonces creo que está nutriendo todo esto, Aaron, y vamos a ver el resultado realmente pues, el 1 de junio, y gracias por la oportunidad de esta entrevista. Bueno, no, yo les agradezco a los 3 por aceptar la invitación y pues éxito les deseo ahí para ya el domingo, ya faltan 5 días. Día de campaña, ¿verdad? Mañana es el último día de campaña, sí. Muchas gracias, Rodrigo Salas, Arnaldo Monge y David Pesqueira. Pues le reitero todo el éxito para el domingo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.